A todos los que nos acompañan en esta mañana por primera vez, reciban este cariñoso aplauso, pero especialmente quiero darle la bienvenida a nuestro hermano Horacio, que hemos estado orando por él y está con nosotros en esta mañana. Dios te bendiga y Él cumple su promesa sobre tu vida. Amén. Hemos estado orando por él y aquí está, en medio nuestro. Dice la palabra del Señor: por todo esto me arrodillo a orar delante del Dios el Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra. Por la inmensa riqueza de su gloria, pido a Dios que, por medio de su Espíritu, los haga cristianos fuertes de ánimo. Pero también le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones, gracias a la confianza que tienen en Él, y que ustedes se mantengan firmes en su amor por Dios y por todos los demás. Así que puedan comprender ustedes, junto con todos los que formamos el pueblo de Dios, el amor de Cristo en toda su plenitud. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor, que es más grande de lo que podamos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darles. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Todos los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo debemos alabarlo por siempre. Amén. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3, a partir del verso 14 en adelante, esta tremenda verdad. La carta de los Efesios es una carta en la cual tiene como centro la persona de Cristo. La carta de los Efesios es la centralidad de Cristo, de su obra y de la iglesia. Por eso en Efesios 4 usted va a leer cuando el Señor Jesús da dones a la iglesia y funciones en la iglesia. La carta a los Efesios es la carta en la cual nos habla de la iglesia, del cuerpo, de quiénes somos, de lo que Dios hace en medio nuestro. Pero es interesante escuchar al apóstol Pablo escribiéndoles y diciendo esto tremendo, ¿no? Por todo esto, para saber por qué dobla las rodillas, tiene que leer los 2 capítulos anteriores. Entonces lea después en su casa esta semana un capítulo por día y usted va a poder leer toda la carta a los Efesios. Pero en el capítulos anteriores, por lo que viene desarrollando, dice: por esto me doblo a orar de rodillas al Padre. A veces pienso que algo que más nos falta a nosotros es orar de rodillas, ¿no? Somos tan grandes en nosotros mismos que nos damos cuenta de que a veces clavar las rodillas cambia las circunstancias y el aire de nuestras casas. Como esposos, orar de rodillas; con nuestros hijos, orar de rodillas. Una práctica que hemos perdido, pero el apóstol mismo dice: me arrodillo por todo esto, ¿no? Y si uno mira nuestras propias vidas, ¿por cuántas cosas podríamos doblar nuestras rodillas al Señor? En gratitud, en agradecimiento y también en pedir, en clamar a Él. Y hay un reconocimiento de Pablo muy profundo, porque él no se arrodilla a orar delante de cualquier Dios, delante de una imagen, delante de un criterio, un pensamiento filosófico, No, él se arrodilla delante de Dios el Padre, y en el verso 15 declara: creador de todo lo que existe en el cielo y en la tierra. Hay un reconocimiento de la persona de Dios y de la autoridad de Dios. El Dios creador, el Dios inmutable, el Dios eterno, el Dios que no puedo embolsar en una imagen, el Dios que no puedo embolsarlo en un criterio religioso, el Dios que no puedo embolsarlo en pensamientos de cómo es. Dios es Dios. Es imposible entenderlo, pero sí es posible conocerlo. Y este Dios al cual Él declara: mi Dios es Dios creador, tiene autoridad. Nadie puede crear nada. Todo lo que existe ya fue, lo leíamos el domingo pasado. Ya existe. Alguien puede inventar algo, sí, puede inventar, pero en base a algo ya creado. No pueden inventarse algo en base a algo que no exista. Solo nuestro Dios eterno y poderoso. Y por ello, Él comienza a desarrollar un tema que está ligado al Espíritu Santo.
Porque dice, por medio del Espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. Cristianos fuertes de ánimo. Dígame si no es verdad que a veces nuestro ánimo anda como el dólar, sube y baja, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Nuestro ánimo, a veces somos, como dice Santiago, hombres de doble ánimo, vamos y venimos. Y él te está diciendo que la inmensa riqueza de su gloria. ¿Sabe cuál es la inmensa riqueza de la gloria del Padre? Debe ser una buena cuenta en dólares. ¿Sabe cuál es la inmensa riqueza de su gloria? Su Hijo en la cruz. Su Hijo en la cruz es la inmensa riqueza de su gloria. Y por medio de su Espíritu nos puede hacer cristianos firmes en ánimo, porque nosotros tenemos que entender, nuestra vida se va construyendo. Cuando usted construye su casa, ¿qué es lo primero que hace? Los cimientos en nuestra vida espiritual es la obra de la cruz. Y después sigue levantando su casa y un día la ve terminada. Pero si no nos damos cuenta de algo, ¿qué es más importante en una construcción? El cimiento sí, pero hay algo que también es muy importante. Lo que hemos construido, ¿qué es? No tanto. La calidad de los materiales también, pero no tanto. Ya lo dije. La capa aisladora. ¿Qué hace la capa aisladora? Impide que la humedad, ¿cuántos hemos construido y nos hemos encontrado con manchas de humedad? Que las reprendemos, las oramos, las ungimos con aceite y vuelta tras vuelta vuelve la mancha de humedad. ¿Y qué nos tienen que decir? Tenemos que picar la pared, hay que romper, te cortan un poco. Nosotros pasó lo mismo, eso, tuvimos un problema. Tuvimos que romper toda la pared a la altura de la capa aisladora y volverla a hacer. A veces construimos en los cimientos en Cristo. Ponemos a Cristo en nuestro corazón. Y no nos damos cuenta de que si no nos aislamos de aquellas cosas que pueden llegar a brotar, no van a ser hombres de doble ánimo, mujeres de doble ánimo. Esa capa aisladora es el Espíritu Santo en nosotros. El que reprende aquello que sé que puede venir a mí y está trabajando en mí y hace que mi corazón se mantenga firme. Y esto tiene que ver con darle permiso a Dios, Espíritu Santo, que obra en nuestras vidas. Hay muchos de nosotros que no le damos permiso a Dios. Sí lo recibimos como Salvador, pero Espíritu Santo, vos allá y yo acá, vos tranquilo que yo manejo mi vida y me pego un tortazo en la primera esquina. Trabajamos en los cimientos, en Cristo, pero la capa aisladora, lo que impide que toda la mugre de mi vieja vida, la tierra, venga hacia arriba, es la obra del Espíritu Santo en mí. Y yo le tengo que dar permiso al Espíritu Santo para que Él trabaje en mi vida y me haga un cristiano firme de ánimo. Y esto me va a llevar a que Cristo viva en mí, porque el verso 17, Pablo está diciendo, le pido a Dios que Jesucristo viva en sus corazones. Pero ¿cómo es esto? Es incoherente. ¿Cómo le va a pedir a los cristianos que Cristo habite en los corazones? Entiendo que un cristiano tiene a Cristo en su corazón. Pero él está diciendo, estoy pidiéndole a Dios que Jesucristo viva en sus corazones. Y tengo este ejemplo. ¿Cuántos tenemos nosotros en nuestros celulares contactos que no sabemos quiénes son? Que alguna vez agendamos y que hace 20 años no le escribimos. ¿Cuántos? A ver. ¿Cuántos tienen aplicaciones que una vez bajaron y nos sirvieron y hoy ocupan lugar al cohete? Así a veces Cristo en nosotros. Es un contacto que un día llegó a mi vida y me relacioné con Él. Como esos contactos en la pandemia cuando le pedíamos a todos, mándame 2 kilos de papa, mándame esto, ¿viste? Y hoy ya no lo usás. A veces Cristo es un contacto olvidado en mi vida. Sí lo puse como cimiento, pero no me relaciono con Él. O es como una vieja aplicación, me sirvió en su momento, necesitaba sanidad, vino el Señor a mi vida, me dio sanidad y hoy sigo mi vida como si yo tuviera todo solucionado. Si Cristo no vive en mi corazón, y esto es vida que late, que brota, que se manifiesta, evidentemente no le he dado permiso al Espíritu Santo. La salvación es algo que por gracia recibo, es algo que yo no merezco y que el Señor me regala, pero el caminar en Cristo es la obra del Espíritu en mí.
Y cuando Cristo vive en mí, otros tienen que ver que Cristo vive en mí. Y especialmente aquellos que andaban cerca mío en aquellas cosas que no tenía que andar, son los primeros que tienen que ver que Cristo vive en mí. Cuando Cristo vive en mí, Él se manifiesta a través mío. Y si esto es real, si yo puedo lograr colocar el cimiento, Cristo, la capa aisladora, el Espíritu ahí contendiendo contra la carne, el viejo Rubén, y llevando al nuevo Rubén hacia la presencia del Señor, puedo hacer realidad la oración que está en el verso 19. 18, así que puedan comprender junto con todos los que formamos el cuerpo de Cristo, la familia de Dios, el amor de Cristo en su plenitud. A veces conocemos el amor que salva, pero algunos ayer en el encuentro de restauración y renovación espiritual conocimos el amor que sana. ¿Cuántos estuvieron ayer? Conocimos el amor que restaura, conocimos el amor que nos lleva a perdonar y el amor que perdona. A veces conocemos del amor de Cristo solo una porción, pero cuando yo estoy entendiendo que necesito moverme en el Dios Espíritu Santo, darle permiso para que Él trabaje en mi vida y comienzo a ser una persona firme de ánimo, comienzo a comprender su amor, pero me encanta que diga junto a todos los que formamos el pueblo de Dios, porque es aquí cuando estamos juntos como familia, cuando podemos ver el amor de Dios obrando en uno, el amor de Dios obrando en otro, el testimonio de la vida en uno, el testimonio de la vida del otro. Y eso me hace ver la plenitud del amor de Dios. Y el verso 19 se corona diciendo, le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor que es tan grande, que no lo podemos entender, pero sí lo podemos conocer, para que reciban de Dios todo lo que Él tiene para darnos. ¿Cuántos le piden cosas a Dios acá? No levanten la mano. ¿Cuántos le piden cosas a Dios acá? Yo le pido un montón de cosas a Dios. Y Él las tiene dispuestas. Pero no puede ser un viejo contacto en mi celular. No puede ser una vieja aplicación en mi celular. Tiene que ser vida en mí. Y cuando yo puedo entender esto de Dios moviéndose, ocurren cosas como las que pasaron ayer. Y yo le voy a pedir a Jessica que tome este momento para que dos hermanas puedan contarnos lo que es darle permiso a Dios moviéndose en nuestras vidas. Buenos días, hermanos, el Señor les bendiga. Brenda estará por ahí, si me puede acompañar, por favor. Brenda tiene un testimonio para compartir de lo que ha sido ayer su experiencia en el Señor. Tiene un poquito de nervios, Brenda, pero... Bueno, Bren, ayer estuvo con nosotros en el R, nuestro encuentro de renovación y restauración espiritual, y algo el Señor estuvo obrando en su vida. Contanos, Bren, ¿qué hizo ayer el Señor? Buenos días, hermano, Dios les bendiga. ¿Cómo estás? Primeramente quería darle gracias a todo el equipo que se encargó de esto, porque si no hubiese sido por ellos, esto no hubiese sido posible y quizá yo no podría haber vivido lo que viví ayer. Así que gracias, porque sé que hubo oración, ayuno. Y yo, desde muy pequeña que yo vengo a la iglesia, desde la cuna prácticamente, y lo que yo viví ayer, en todo este tiempo que caminé con Dios, nunca lo había vivido. Y doy fe que Dios estuvo ahí y que lo sentí, que sentí su presencia y que tocó mi vida. Porque cuando en un momento Dios estaban hablando de tomar decisiones, yo sentí que el Señor me tocó. Y bueno, abrí mis ojos porque había una pared a la orilla mío y no había forma de que alguien entrara. Y cuando abrí los ojos no había nadie. Y digo yo, bueno, seré yo que quiero sentir la presencia de Él, quiero sentirlo. Y después, cuando seguí escuchando la reflexión, se me manifiesta a través de un versículo y yo seguía pensando, digo, ¿será el Señor que estará hablándome? Digo, a mí, si nunca lo sentí, ¿cómo será? ¿Será Él? Y bueno, al finalizar, cuando pasamos adelante y que el pastor nos ora, ahí me di cuenta que realmente era el Señor, porque se manifestó y
y ahí me pude dar cuenta que era Él. Y doy fe que estuvo ahí, que estuvo su presencia y que estuvo con nosotros, y que de todo este tiempo que caminé, hoy puedo decir que ayer tuve realmente un encuentro con Él. Amén, amén, gloria al Señor. Gracias, Brenda. Gloria a Dios por la obra en la vida de Brenda y de muchos que también nos han acompañado. Y tenemos uno más que también nos va a compartir hoy, y es nuestra querida Normita. Norma, ¿por dónde anda Norma? Normita, si nos acompaña, también tiene un testimonio muy bonito para compartirnos de algo que vivió en el Señor ayer. Normita, Bueno, contanos. Buenos días. Bueno, yo recibí el perdón, me perdoné a mí. Como les dije yo ayer, yo fui abusada a los 11 años, jamás lo hablé con nadie ni con mi familia. También vengo de mis padres pastores, y bueno, y me pude perdonar, y yo sentí humillación y muchas cosas, y bueno, ayer fui libre y le doy gracias a Dios por eso, al pastor. Y bueno, y el perdón es tan lindo, y no sentirse humillada ni avergonzada por lo que uno ha pasado. Amén. Así que le doy gracias a Dios por eso. Bueno, alabamos al Señor. Amén. Denle un aplauso más lindo al Señor. Así ustedes podrán comprender, junto a los que formamos el pueblo de Dios, del amor de Cristo en toda su plenitud. Le pido a Dios que ustedes puedan conocer ese amor, que es un amor más grande de lo que podemos entender, para que reciban todo lo que Dios tiene para darnos. Cuando entendemos esto, cuando entendemos el valor de estar juntos, cuando entendemos el valor de Dios moviéndose en su familia, cuando entendemos que sí, yo tengo a Cristo en mi Señor, Él me dio vida eterna, me salvó, pero cuando entiendo que necesito aislarme de muchas cosas que me vienen causando dolor, tristeza. Hoy en la mañana, cuando vinimos a desayunar temprano aquí, como todos los domingos desayunamos, hablamos, varios me decían, pastor, viví esto, viví aquello, y no fue a través de hombres, no fue el equipo, fue Dios Espíritu Santo moviéndose en medio de su pueblo. Nunca se trata de hombres, no son los hombres, es Dios en medio nuestro. Conocemos tan poco del amor de Dios. No lo puedo entender. ¿Cómo puedo entender que Dios me ame? ¿Usted puede entender que Dios lo ame a usted? Yo no puedo entender que Dios me ame, pero sí puedo llegar a conocer ese amor, puedo llegar a experimentar ese amor, puedo ver a Cristo viviendo en mí. Cuando Cristo vive en mí, el Espíritu Santo trabaja en mí, me comprometo más con Él, comienzo a aislarme de estas cosas que me causan daño, como la humillación, el dolor, el rencor, la falta de perdón, la tibieza espiritual y tantas cosas, y comenzamos a disfrutar, a experimentar ese amor que Dios nos da y nos sana. Y cuando entramos a ese nivel de relación con el Señor, la consecuencia es recibir lo que Él tiene para darnos. Y el versículo 20 explota a nuestros ojos. Dios tiene poder. Diga conmigo, Dios tiene poder. Dígaselo al que está a su lado. Dios tiene poder para hacer mucho más de lo que le pedimos. ¿Entiende esto? Yo le pido un pan y Dios me da una panadería. Tendré hambre que tengo todo el tiempo. Pero entiende, usted le pide paz y Dios le da el paraíso. Usted le pide tal vez la sanidad a causa de la humillación y Dios comienza a exaltarlo. Usted le pide a Dios, Señor, yo vengo aquí a encontrarme contigo, y Dios hace el milagro de tocarlo físicamente. Dios hace las cosas mucho más grandes de lo que yo puedo entender. Porque poderoso es Dios para hacer las cosas más de lo que pedimos. Ni siquiera podemos imaginar. Ni siquiera podemos imaginar lo que Dios puede hacer para ayudarnos con su poder. Yo no sé lo que usted viene caminando, pero Dios lo va a hacer. Y nos va a ayudar. Pero me gusta más, en este caso estoy leyendo la versión, el lenguaje actual. Pero mire cómo dice Reina Valera.
Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? ¿Cuál es? El Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo, si vos le das permiso al Espíritu Santo que trabaje en tu vida y a través de tu vida, el poder manifiesto real del Espíritu Santo en tu vida comienza a llevarte a un nivel de relación, de comprensión, de revelación y mucho más allá, comienza a hacer que las cosas sucedan a través de tu vida. Una de las cosas que ayer nos habló en el R el Señor fue que cuando somos lastimados muchas veces no avanzamos en la vida y vivimos vidas de frustración, vidas de fracaso. Pero cuando el Señor viene y sana mis heridas, comienzo a avanzar y puedo llegar a conquistar los sueños que tengo en mi corazón, porque el Espíritu Santo me fortalece en mi ánimo, Cristo vive en mí, se manifiesta a través de mí y en el poder del Espíritu me muevo. Siempre fue, nunca fue por nuestra fuerza, no es con espada, sino por su Espíritu, dice el Señor. Si pudiéramos entender esta verdad, que Dios trabajando me capacita con su poder, el poder, la plenitud de Dios. Por eso yo debo buscar intencionalmente ser lleno del Espíritu Santo, intencionalmente ser bautizado por el Espíritu Santo, intencionalmente mantenerme lleno del Espíritu Santo, de tal manera que yo sea un hombre o sea una mujer firme en Cristo, cimentado en Él, aislado de lo que me hirió, de lo que me lastimó, de lo que no me corresponde, y reclamar la herencia que el Señor ha puesto sobre mi vida. Y el verso 21 de este capítulo precioso termina diciendo: todos los que pertenecemos a la iglesia de Cristo, ¿cuántos pertenecen a la iglesia de Cristo? Debemos alabarlo por siempre. Amén. Mis hermanos, ayer 103 hermanos estuvimos reunidos en un encuentro de renovación y restauración espiritual, donde el Señor trajo a nuestro corazón cosas, muchas cosas, donde el Señor sanó, restauró, liberó. Pero ¿podemos quedarnos ahí? Hasta el próximo R, hasta el próximo encuentro, para que otra vez las aguas se mueven. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que entienda que yo puedo vivir una vida en un solo ánimo, que puedo vivir una vida fortalecido en el poder del Espíritu Santo, que puedo avanzar hacia las promesas del Señor, que puedo avanzar hacia lo que Dios ha prometido para mi vida, que puedo pedirle a Dios que Él me dé aquello que tiene reservado para mí y va a ser más grande de lo que yo creo y pienso. Pero tengo que darle permiso a Dios Espíritu Santo que obre en mi vida. Muchos de nosotros no le damos permiso a Dios Espíritu Santo. Le damos permiso a Jesús que venga a nuestra vida, que nos perdone, que nos restaure, pero darle permiso a Dios Espíritu Santo es como el ejemplo del domingo pasado. ¿Quiénes estuvieron el domingo pasado? Al pobre Gaby, que lo trajeron, lo ataron, lo amarraron, lo vendaron y lo largaron por ahí. Darle permiso a Dios Espíritu Santo es dejar que Él me lleve, que Él me guíe, que Él me oriente, que Él me haga reflexionar sobre mi vida, sobre mis actos, sobre lo que estoy conociendo, lo que estoy caminando, que el Espíritu Santo me comience a transformar a la imagen de su Hijo. Por eso en esta mañana queremos orar específicamente sobre esta palabra de Efesios. Orar específicamente sobre lo que Dios nos está diciendo en esta hermosa mañana que nos regala. Entender que el Dios de los cielos, el único, eterno y poderoso Dios, el que puede hacer las cosas mucho más grandes, aquel que me inundó con su amor y me lo quiere revelar más todavía. En esta mañana el desafío es buscar al Espíritu Santo, que complete la obra en nosotros, darle permiso y mire, dígale al que está a su lado, guarda. Dígale al que está atrás, cuidado en lo que te vas a meter. Dígale a otro, agárrate Catalina. Viejo dicho ese, agárrate Catalina, ¿no? Es viejo. ¿Cuántos se acuerdan del agárrate Catalina? Hay un montón que no levantan las manos, se hacen los pibes.
Porque cuando le doy permiso a Dios Espíritu Santo, Él va a trabajar. Él va a trabajar. Él te va a moldear. Él te va a apretar. Te va a zarandear. Te va a exprimir. Pero te va a sacar bueno. Póngase de pie, iglesia.